Vamos a empezar hoy día nuestro programa con 12 personas muy importantes en estos temas de tecnología, sobre todo aplicada a la educación en un caso, y además una gestora, parte del Ministerio Público en distintas etapas. Ella es Quilla Miranda y Paul Neira. Muchas gracias por este primer programa, por este diálogo abierto, y quisiera empezar preguntándoles ¿cuál creen ustedes que es el principal reto que estamos afrontando este año? Digamos que todos los años hay retos en el tema educativo, pero este año en particular habíamos tenido postergaciones por temas sociales, políticos y ahora últimamente este tema climático. ¿Cuál es el gran reto que vamos a tener que enfrentar este 2023 en lo que queda justamente del año escolar? Muy bien, buenas noches Maite, gracias por la invitación a Diálogo Abierto, se llama el programa. Creo que la oportunidad como peruanos y peruanas de dialogar. Entonces la pregunta creo que viene acorde a la situación, ¿no? Creo que hay una oportunidad en lo que significa la escuela y su sentido para hablar de ciudadanía. ¿Qué tenemos que hablar en este momento de los peruanos y peruanas diversos y por qué nos encontramos en la escuela y la necesidad urgente de que no falte nadie en la escuela? Hace algún tiempo se estaba acuñando en la escuela esa necesidad de decir que estemos todos, que podamos todos aprender y que nadie se quede atrás, se decía. Entonces yo creo que es urgente tener esa necesidad de saber que tienen que retornar 60.000 estudiantes que no hemos encontrado y no se han matriculado el año pasado, que esos chicos que perdimos en la pandemia, no que se fueron, sino que los hemos perdido como sistema, como Estado, tenemos que traerlos, que tenemos que asegurarnos que la secundaria, sobre todo, tenga valor, porque los chicos en la secundaria no se da la evidencia cuenta de que se van alejando y que además aprender a dialogar, a respetarnos, a no tener racismo, discriminación y tratarnos bien, también tiene que ser una agenda de la escuela. Paul, si me permites para continuar con Quilla, pareciese que como nunca antes, la prestación misma de los servicios de educación en el Perú están en crisis y es complicado mantener su continuidad. Ya no solamente es un tema formativo, sino incluso de infraestructura. Esta situación, Quilla, ¿cómo se puede mejorar en el futuro? Porque ya estamos en el plan en donde, más o menos, según reportes del Ministerio de Educación, 55.000 colegios a nivel nacional es lo que tenemos como infraestructura, pero más del 50% están en condiciones muy malas. En realidad, 7 de cada 10 colegios está mal en infraestructura y la mitad se tienen que volver a hacer. Yo, de los colegios que te puedo decir de Lima, que los he visitado todos y al país por lo menos conozco bastante, quiero dar cuenta de que el tema de infraestructura, primero, no es un tema que se va a solucionar fácil, no necesita una receta inmediata ni poco técnica, sino más bien sesuda. Creo que hay una idea interesante en este momento de más bien asumir ese reto de tener un ministerio de obras. No sé si el tema del proyecto necesariamente sea adecuado, ¿ya? Porque muchos proyectos, el mismo PRONIET es un proyecto, no necesariamente, sino más bien dónde tenemos esos expertos que puedan hacer las obras rápidamente que necesitamos en todo el Perú. Pero el tema de la educación trasciende solamente las aulas y la infraestructura. Yo no sé si tú, Maite, pero yo, por ejemplo, de mi escuela, yo no recuerdo necesariamente del color en las paredes o el techo, pero sí recuerdo esa buena profesora y ahora me he encontrado hace poco, te cuento, con una monjita que quiero mucho de la escuela, que se llama Celina, y le mando un saludo. Me acordaba que yo de chiquita me iba en su Volkswagen, no le pusieron multa, pero nos íbamos todos doblados en su Volkswagen a jugar en el Adecore ajedrez. Y ese es el mejor recuerdo que tengo de mis tardes en la escuela, jugando ajedrez. No tengo el recuerdo si las paredes eran buenas o no, pero tengo el recuerdo de una maestra que me acogió y que me hacía sentir bien y un espacio donde era sentida con cariño y atención. Ahí se puede aprender. Y ya que hablamos de espacios, Paul además es un experto en temas educativos, es un emprendedor tecnológico, ¿cómo es? EdTech, entrepreneur, es además directivo de CARE Perú o CARE Perú. Hablamos de espacios, Paul, y una de las cosas que nos trajo la pandemia es una educación virtual también. Yo también pensaba cuando te escuchaba si es importante o no tener edificios, espacios físicos, o es mejor empezar a hacer educación híbrida donde tenemos aulas digitales, espacios digitales, hoy día incluso hay realidad aumentada. ¿Cómo vamos a matizar esa situación, Paul? Porque de todas maneras el Perú es un país de ingresos medios, de todas maneras el acceso a Internet es un problema para algunos peruanos, o para muchos peruanos. ¿Podemos hablar de la educación virtual como un segundo mejor para peruanos o todavía es una situación muy lejana? Maite, primero felicitaciones por el primer programa, gracias por invitarnos. A ver, lo que a mí me rompe la cabeza y me quita el sueño es que como país
no nos hemos dado cuenta, creo yo, de que la educación está cambiando. De que hay una transformación en ciernes, digamos, que ya es una realidad y no pasa necesariamente por el tema solamente tecnológico, sino por una exigencia de una formación de personas a la cual la escuela peruana no está respondiendo. Ya nosotros escuchamos alarmas en este proceso con los resultados de PISA, a pesar de ser uno de los países que más ha crecido en resultados de aprendizaje en PISA entre el año 2002, que fue la última vez que estuvimos, y el 2012. De ahí hemos sufrido una suerte de estancamiento, digamos, a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando uno mira nuestra escuela y mira su capacidad para poder formar a las personas y a los ciudadanos que el mundo y el Perú necesita para poder enfrentar los retos del desarrollo y los grandes problemas de nuestro tiempo, claramente nos damos cuenta que no tenemos ni en la infraestructura física, ni en la infraestructura cognitiva, ni en la infraestructura pedagógica, ni en la infraestructura tecnológica para enfrentar ese reto. Y a diferencia de quizás comienzo del siglo XX, donde la discusión era por la industrialización, y que además llegó tardíamente al Perú con la discusión de la sustitución por bienes, exacto. Un modelo que estaba de moda, hoy día ya no está de moda. Así es. Pero cuando tú miras lo que nos está pasando ahora y la crisis en la cual estamos enfrentando, claramente ni el sistema, ni sus personas, ni sus estructuras están acordes a este gran reto. Entonces, si bien podemos entretenernos, si quieres, en la discusión sobre la infraestructura en nuestro país, que es además una historia, una novela que ya conocemos y que arranca todos los febreros y termina al final de marzo. Y se acaba la discusión de la infraestructura hasta el año siguiente. Entonces, yo creo que ya toca el momento, como sociedad, de sentarnos a discutir qué sistema educativo necesitamos, qué arreglo institucional tenemos que tener. ¿Vale la pena tener 40.000 personas involucradas en la gestión pública del sector de educación o tenemos que especializarlo? Tenemos que abrir espacios de discusión sobre cómo tenemos que avanzar en este punto porque no lo estamos haciendo y hay países que ya comenzaron este proceso y no puede ser que nosotros demos 4 o 5 pasos, y no estoy hablando evidentemente de Finlandia, que es como una suerte de onírico, imagen, digamos, que siempre mueve, sino estamos hablando de Colombia, estamos hablando de México, estamos hablando de Costa Rica. Entonces, ante tu pregunta, ¿qué rol juega la tecnología en este asunto? Me parece que es fundamental. Sin embargo, cuando yo veo el factor de la tecnología en el ecosistema que tenemos armado para enfrentar el reto educativo, yo creo que no hay sostén. ¿Por qué? Porque la estructura, la superestructura que debe sostener esto no está armada. Y yo creo que es un reto enorme que le estamos sacando cuerpo. Sin embargo, Paul, perdóname aquí porque esta parte es importante, la pandemia provocó una digitalización abrupta, nadie estaba preparado y aparecieron algunas capacidades que pienso yo estaban dormidas, tanto de los estudiantes, de los miles de jóvenes que ojalá nos estén viendo, pero también de los maestros. Y entonces los maestros empezaron a generar grupos de práctica a través de WhatsApp, empezaron a buscarse en los Messenger de Facebook, estamos hablando de las marcas líderes de las Big Tech por si acaso. Pero claro, esta primera capa de aprendizaje que se generó, no sé si ustedes tienen esta sensación, se ha quedado allí, pero tenemos un pisito, o sea, tenemos como una línea de base sobre la cual podríamos ir construyendo otras capacidades, y ya que estás hablando de qué educación necesitamos, probablemente una más personalizada, ¿no? Y creo que es el gran reto de los maestros, no todos aprendemos igual. No. ¿Cómo vamos a lograr eso? Lo que pasa es que yo veo como, ahora 2 o 3 escenarios, dame un instante aquí, ¿ya? Que me parece interesante, porque efectivamente se ha despertado una capacidad. O sea, a ver, yo no voy a discutir en ningún sentido de la palabra la capacidad de esfuerzo, resiliencia y reinvención que tienen nuestros docentes. Así es, y eso es la muy enorme loable. mayoría de nuestros docentes, ¿correcto? Sin embargo, tú necesitas un campo de cultivo que se dio con la pandemia, pero ahora hemos vuelto a la tradición, aprender el motor diésel del colegio, discutir de la infraestructura, entregarle libros, que además entiendo que por un reporte último no hemos avanzado en la entrega de libros, y ahí nos quedamos. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que le estamos dando a los docentes en el Perú para poder aprovechar este piso base de construcción de capacidades, así sea
a lo bruto, porque tuvimos que vivir este proceso durante la pandemia. ¿Dónde está la construcción de ecosistemas que ayuden que efectivamente esas capacidades embebidas en los sujetos que son los actores de la educación, en la interacción entre el estudiante y el maestro, broten, fluyan, comiencen a crecer? Ese conjunto de ecosistemas que se traslapan entre sí no lo estamos viendo, y es una pregunta que yo me vengo haciendo hace un tiempo, es ¿cuál es el rol del Estado y las políticas públicas en la conformación de ecosistemas que apunten hacia eso? ¿O simplemente vamos a ser los que nos vamos a subir últimos al tren a las 11:30 de la noche en el andén? ¿O podemos construir de repente un ecosistema de políticas educativas que lo que más bien es arme una plataforma de innovación educativa? Guilla, no sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo venía con una reflexión cuando me invitaron a tu programa y de verdad muy contenta de estar en este primer espacio y además hablando de educación. Coincido mucho con Paul, pero sobre todo en la importancia de relevar que estamos hablando de educación. Tengo un poco más de 10 años en el sector y lo que yo entiendo es que hace 20 años no teníamos un programa que comenzaba hablando de educación. No solamente porque estamos iniciando clases escolares, sino porque es importante y nos hemos dado cuenta en el Perú que si no trabajamos el tema de educación, no nos dedicamos a hacer, digamos, a que sea algo importante, no va a pasar nada. Eso es lo primero que quiero decirte. Además, yo vengo justamente de la formación del Estado. De trabajar en diversos sectores del Estado y el Estado tiene oportunidades que no pueden ser relevadas, es decir, tienes equipos técnicos que no pueden perder este gran despliegue que hemos tenido de tecnología. Nosotros también desde el Estado nos tuvimos que poner a trabajar en virtual, seguro como muchos de ustedes. Tuvimos que ponernos y reinventarnos. Lo que no podemos perder, esa capacidad que hemos tenido de comenzar a mirar las cosas de otra manera, que por lo menos en nuestro país, que no estaba nada tecnológico en ese momento, ya hemos avanzado porque no nos ha quedado de otra. Así es. Yo creo que hay cosas, y por eso le digo desde el Estado, hay una capacidad técnica, hay temas que ya se han trabajado, hay evaluaciones que nos dan data, hay lo que dice Paul, el tema de la infraestructura. Tú puedes ver los videos antes del 2019, de que estamos hablando todos los marzo y abril, se cayó el Huayco, es lo mismo, pero ¿por qué tiene que ser lo mismo si la situación, siendo recurrente, ya no puede ser una sorpresa, tiene que ser más bien un paso adelante? Eso te lo digo desde la gestión. Pero por otro lado, yo haciendo, digamos, reflexiones, ya no estando en el sector de educación, decía que hemos aprendido en este segundo año que tenemos la oportunidad de volver a lo presencial. No puede ser un borrón, no doy cuenta nueva, qué bueno fuera, sino un borrón y regreso a lo que yo me sabía. Pero como nuestra humanidad, desde los adultos que estamos a cargo de la escuela, hace que volvamos a lo seguro, tenemos que tener una gestión que nos haga permitir que lo seguro también es eso nuevo que habíamos aprendido. Yo me he anotado 7 pasos o 7 ideas, o las 7 maravillas del mundo. Yo decía hoy día, las 7 tips. Yo creo que hemos aprendido 7 cosas que son para mí esenciales. Hay un trabajo con la familia. Tú, no sé si tienes hijos, Maite, yo los tengo, pero ahora conozco a la profesora de una manera que no la conocía antes, y los maestros se han vinculado de manera distinta con la familia, pero no solo el maestro con la familia, sino la familia con el maestro. ¿Sabes si su maestro tiene hijos, tiene vida, qué complicaciones tiene? Hemos aprendido que no solo se aprende, valga la redundancia, en la escuela, sino en la comunidad. Hemos creado una normativa que dice aprende en comunidad, porque no nos quedaba otra que salir a la calle a buscar el internet, a ponernos un televisor para hacer aprendo en casa, como lo hemos hecho con la ayuda de este canal maravilloso del Estado. Y hemos tenido además que vincularnos a la diversidad es la segunda cosa. Hemos atendido a la diversidad con educación personalizada. Mira, la maestra, el maestro buscaba a la alumna Maite y le decía, ¿qué te falta a ti? Es distinto lo que a ti te falta que lo que le buscaba Paul. ¿Por qué? Porque teníamos que encontrar a cada uno y encontrarlos. El sentido más literal del asunto es buscar a cada estudiante, porque no todos tenían las condiciones para conectarse. Y lo que tú habías podido avanzar, porque de repente tu familia era más letrada, tenía otras condiciones, la familia de Paul no tenía, porque tenemos 8 millones de peruanos que todavía no han terminado de estudiar siquiera la secundaria. Entonces, esas familias que no tienen una educación completa han estado a cargo de sus hijos enseñándoles a leer y escribir. Ese es el piso en este momento que tenemos. La tercera cosa, y voy rápido, es el uso de la tecnología, y yo pido, y de verdad a los maestros, maestras,
no volvamos a hacer ese momento y ese capítulo terrorífico que decía le tengo miedo al celular. No, ya no. Pero eso está volviendo a pasar ahorita. Es su ya pasó. aliado. No, ya volvió, ya guardan el celular, se acabó. Parece que hubiéramos regresado en una película en el tiempo y ese aliado que tuvimos de la tecnología hay que volverlo a guardar y esconder. Lo cuarto es el trabajo colegiado, lo que tú decías, las experiencias de los maestros, el compartir, el aprender uno del otro. Los maestros son una sociedad que aprende entre sí. El quinto para mí es la evaluación en la escuela. La evaluación diagnóstica, estamos esperando que salgan los resultados ahorita, espero que salgan pronto. Hay una evaluación que se ha hecho en pandemia. Mira, hicimos una evaluación hace 2 años que se hizo con las escuelas que tenían condiciones de tecnología y nos demostró que estábamos muy mal. Y solo lo hicimos muy focalizado con instituciones que pudieron tener conectividad, con niños que pudieron tener conectividad y ya estábamos mal. El año pasado se ha hecho una muestral que nos permitirá tener, porque es un poco más grande, condiciones de cómo estamos ahorita. Y las dos últimas, y la penúltima o la última. Y lo más importante es que eso se use para dar inputs al maestro, para usarlo con la familia, con la escuela. Y digo los otros dos, la atención emocional, todos los adultos estamos estresados, los estudiantes están mucho más estresados, pero si el maestro no se atiende a lo emocional, tampoco va a poder atender a los chicos en lo emocional. Ciberbullying, maltrato, violencia. Y no quiero dejar de retomar lo primero que tiene que ver con el nombre de tu programa, la ciudadanía, el sentido de la escuela. El sentido de la escuela no es solo el uso de la tecnología básico y hueco, porque nosotros podemos tener mucha información, pero para analizar la información existe lo que es el análisis crítico, el juicio crítico, y eso no lo da la tecnología sola, lo da un maestro. En verdad, y aquí voy a dejar la pregunta planteada para Paul. Paul, en verdad es un enorme reto y estamos hablando casi de un nuevo maestro también. ¿Cómo es ese nuevo maestro post-pandemia? ¿Cómo tendría que ser el maestro que nos está viendo ahora a nivel nacional para que de verdad se garantice que ese conocimiento que nos has mencionado aquí ya se mantenga? Después de la pausa vamos a escuchar a Paul con su respuesta. No se vayan. Nos quedamos con Paul Neira y nos va a contar cómo es el docente post-pandemia, Paul. ¿Qué hacemos para que no se vaya ese conocimiento? A ver, yo creo que hay 4 características fundamentales del docente que tienen que ser asumidas y que, como todo proceso de cambio, hay un sufrimiento en el proceso, digamos, un crecimiento, ¿no? El primero es que tiene que ser un mentor de sus estudiantes, tiene que ser una persona que los lleve en el proceso de formación, uno primero. Uno segundo, tiene que ser un gestor de experiencias de aprendizaje. Tiene que ser un bibliotecario en el sentido de elegir los mejores contenidos que él no crea, sino que existen en el metauniverso, digamos, de contenidos que existen digitales. Y tercero, tiene que ser profundamente innovador. Estos 4 elementos rompen completamente con la lógica de un docente que simplemente transmite contenido. Porque definitivamente YouTube es más divertido que yo. Sí. Entonces, si nosotros no sopesamos este elemento y no comenzamos a exigir como docentes de que se construyan los elementos suficientes en el aula para poder desarrollar estas capacidades, junto con una discusión de política educativa que tiene que ver con el recambio generacional de docentes, porque nos estamos quedando, o sea, hay una crisis mundial y que es muy dura en el Perú también. ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser docente. Necesitamos... Entonces, hay un quiebre ahí, un quiebre generacional, que nos va a costar demasiado al 2030, y si no comienzas a construir una acción política de parte del Estado, vamos a tener un problema serísimo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a discutir de la necesidad de tener un número determinado de docentes, sino lo que necesitas es docentes de calidad. Entonces vamos a tener un doble problema, pues no tenemos docentes y no tenemos docentes de calidad. En este momento ya tenemos una falta de docentes y lo más lamentable y penoso es que los docentes que no tenemos, digamos, en la costa, voy a usar ese, digamos, ese término, es que los docentes que ya hacen falta en el país son los que tienen lengua diferente al castellano, los que están en las zonas alejadas de frontera. Hay una política que se instaló en el Ministerio de Educación que se ha ido debilitando, diría, y que tenemos que luchar para que las políticas públicas trasciendan los gobiernos. Pero hay un tema adicional, creo yo. A ver, que tiene que ver con el docente tiene que dejar de arroparse en la lógica de un enseñante. De un enseñante. A ver, ¿qué es eso del enseñante? O sea, a ver, y claro, tiene detrás una lógica de una estructura del sistema que es una máquina de enseñar.
Porque yo te puedo enseñar súper bien, pero tú no puedes aprender absolutamente nada, Maite. Y el problema que estamos, o sea, la gran crisis que estamos viendo es que los docentes han ido perfilando técnicas y metodologías para enseñar, pero los estudiantes al otro lado no aprenden, porque hay una crisis profunda de aprendizaje que se ha desnudado ahora con la pandemia. Las dinámicas nos han hecho tener una forma de tener contrato docente, existe un docente, hay un docente en la escuela, que ya que exista es una gran cosa, Claro. pero la dinámica de que tú aprendas y que yo me dedique a ti también es un logro que hemos construido en la pandemia que no se puede perder. ¿Cómo le das tecnificación? ¿Cómo profesionalizas eso? Es decir, Maite y Paul, vuelvo al ejemplo, no aprenden de la misma manera. Así es. Entonces, yo como maestro, además de ser un docente presente en la escuela, de estar en Purús, llegar con mi lengua que corresponde, no necesariamente tengo que enseñar o tener una lógica contigo de aprendizaje, por eso volvemos al actor cambia, no el que enseña, sino el que aprende, como protagonista de su aprendizaje, tiene diversas formas de aprender. Claro, pero ustedes, que ya, perdóname, comentaban que estamos retrocediendo y que ahora en las aulas el celular se convierte otra vez en un enemigo. ¿Por qué pasa eso? Si antes era el socio del maestro. El cuco. ¿Qué está pasando con esos Lo que pasa es que maestros? en general, digamos, yo lo que veo es que cuando tú tienes una señal del sistema que te dice volvamos a la misma camino que ya conocías y comienzas a hacer ecualización en el sistema, digamos, lanzando señales en toda la estructura, entonces al final del día el docente simplemente, a pesar de haber enfrentado estoicamente con el uso de la tecnología 2 años, vuelve la mula al trigo. Lo que pasa es que volvemos a lo conocido, a lo que Volvemos nos es cómodo. a lo viejo conocido. Pero ¿por qué? Justamente volvemos ¿Por qué? porque el Estado, la gestión del Ministerio, la gestión de las DRE y la SUGEL tienen que tener la asistencia técnica, el soporte suficiente para poder tener las herramientas que te digan, eso que estabas haciendo está bien, no es malo, pero por ese camino que estás yendo, que está bien intuitivo, buscando tus propios recursos, que lo has hecho, es como decíamos Un hace un momento, el recursero. recursero de la Claro. tecnología, Sí, ese maestro que fue a buscarte Pero es a que tu son- escuela, que te fue a buscar a tu casa y que además aprendió a hacer una cosa bien buenísima, que es el aula invertida, por ejemplo. Yo te mando por WhatsApp, al WhatsApp de tu mamá, todo lo que tenías que leer para la Son- próxima clase, son Maite. Eso es una señales cosa que maravillosa. el sistema ha dejado de mandar. Yo tengo que decirte que eso que estabas haciendo, maestro, no es malo, que era muy bueno y que funcionaba y que no está alejado del currículo nacional, que no está alejado del enfoque por competencia, sino que eso que estabas haciendo era lo correcto. Así. Entonces yo te sigo fortaleciendo. Pero mira, yo creo que hay una oportunidad, Maite. Hemos cambiado de autoridades en este momento en las regiones. Hay en este momento que hacer desde el Estado central un fortalecimiento de capacidades, pero ya hay que apostar porque eso que se estaba haciendo no se pierda y se borre. Mi relación con la familia no tiene que volver a ser la común y corriente que era, señores, las notas, ¿no? O su hijito se portó mal, sino espérate, esa construcción pero un segundo, positiva Quilla. vinculada al A aprendizaje. ver, Estoy de vamos a acuerdo ir contigo, pero cerrando hay la un tema idea. ahí que tiene que ver con señales claras. O sea, es decir, no podemos solo construir, digamos, un conjunto de decisiones en función a las buenas intenciones y aquello que efectivamente brotó naturalmente de abajo Hay que para tecnificarlo, arriba. hay que tecnificarlo. Lo que sucede es que de arriba hacia abajo tenemos que comenzar a dar señales mucho más claras de que eso es lo que estamos buscando. Lo que pasa es que, de nuevo, ¿cuál es la visión del sistema educativo que tenemos? Que se manifiesta en las decisiones, en la normativa, en la política, en los mensajes públicos que se ofrecen desde el sistema. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy en día al inicio de clases? Infraestructura, infraestructura, Volvemos a infraestructura. futuro. Entonces, el estudiante cree que porque las grandes autoridades en el país solo miran esa infraestructura, entonces lo único que importa es la infraestructura. Y le mandas una señal automática a los docentes de que, bueno, si no hay baño, entonces yo no puedo enseñar bien. Mentira, eso no es cierto. Bueno, también es cierto porque hay necesidades básicas que tenemos que cubrir de los niños si finalmente van a ir a un recinto donde se van a impartir las clases, ¿no? Ahora, también han hablado ustedes que durante el tiempo del COVID fuimos multimodales, o sea, se han hecho clases, no necesariamente en escuelas, se han hecho clases en parques, Quiero volver a en eso que estadios. estás diciendo, Claro. Mar. Para ir cerrando, Quilla Sí. y Paul, casi una idea final, ¿qué incentivos le deberíamos dar a los maestros, a todos los maestros que nos están viendo hoy día? Ojalá que no solamente sea el salarial, es importante, de hecho va a haber un ajuste salarial, ha mencionado el ministro Becerra,
Pero ¿qué otros incentivos le podemos dar a ese maestro que es curioso, que sigue aprendiendo, que quiere formarse? Hay una política educativa salarial que ha cambiado radicalmente el bolsillo del maestro, que sí es importante, en 10 años. Es decir, lo que gana un maestro hace 10 años no era lo mismo y es necesario y urgente que gane mejor, sí. ¿Por qué? Porque tiene que comprar un buen celular, porque tiene que tener tecnología y no solamente tiene que haber buenas intenciones, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Hay dos cosas en conjunto. Usar las herramientas de la tecnología desde la política educativa, desde el ministerio, la DRE, la SUGEL, etc., pero tener claridad en el sentido de la escuela. ¿Para qué está la escuela y por qué vamos diversos a la escuela? Sería maravilloso que en nuestro país la escuela pública sea donde nos encontremos todos, de todos los colores, de todas las fronteras, de todos los lugares, porque nos aprenderíamos también a relacionarnos de otra manera. Yo creo que la oportunidad de discusión, si me permites a mí decirlo, es el sentido de la escuela y aprender a vivir en ciudadanía y democracia, porque nos está rebasando en la cara que es urgente, necesitamos trabajar en nuestro país. Perfecto, Paul, para cerrar contigo. Mira, yo creo que el centro de la discusión del sentido de la escuela tiene que ser una discusión sobre los aprendizajes. Yo creo que estamos asistiendo, no sé si afortunado o desafortunadamente, a ser testigo de excepción, de que el sistema educativo, como lo hemos entendido los últimos 250 años, está muriendo. Ese edificio físico, esa relación que hemos discutido miles de veces, el espacio, dónde está el docente, etcétera, esa estructura ya no funciona. Entonces, la pregunta, que yo complejizo lo que dices, no es la discusión sobre cuál es el sentido de la escuela. Yo creo que cuál es el sentido del aprendizaje en una persona que es parte de una sociedad. Así es. Que es distinto. Porque además, el acceso a la tecnología, la rapidez, la velocidad de la transformación digital hace que aquello que era moneda de intercambio de la escuela, como la entendimos los últimos 300 años, ya dejó de funcionar. Ya fue. Así es. Y cada vez hoy en día comienzas a darte cuenta que las grandes empresas de tecnología manejan a su antojo literalmente el contenido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir una plataforma de aprendizajes, un sistema educativo y unas políticas educativas que abonen a que eso suceda? Y no hablemos, Paul, ya de la inteligencia artificial. Obvio. Y la revolución del chat GPT que seguramente vamos a verlo en otra oportunidad, en otro diálogo abierto. Les quiero agradecer muchísimo por haber estado conmigo en este primer programa, con todas las personas que nos están viendo. A ti, Quilla, además, porque es tu cumpleaños. Muchas gracias. Que lo cierres lindo con nosotros. Gracias. No todos los días se cumplen 25 años, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Una mujer digital, emprendedora. Y a todos ustedes, por favor, no se vayan. Vamos a volver con otro experto en estos temas, además ex ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, desde Washington. Él es director global para educación. No se vayan. Bienvenidos otra vez entonces a este diálogo abierto. Y ahora lo anunciado, vamos a conversar con el director global para la educación en el Banco Mundial, el señor Jaime Saavedra, desde Washington. Bienvenido a este diálogo abierto y muchas gracias por lo que vamos a compartir ahora. Muchas gracias, Maite. Gusto saludarte. Bueno, hace muy poco que acaba de publicar un libro y el libro tiene una suerte de mandato vinculado a la urgencia, cómo recuperar el tiempo perdido en el Perú. Hace unos minutos hablábamos con dos expertos en estos temas, Paul Neira y Quilla Miranda, y ellos hablaban que después de la pandemia la educación ya no es la misma y no debería volver a ser la misma. Ese sentido de urgencia, señor Saavedra, ¿cómo se plasma en el caso del Perú? ¿Cómo tiene que ser la educación post-pandemia, que de alguna manera ha empezado hoy día en el país? Bueno, mira, ya antes de la pandemia, en verdad ya estábamos viviendo en Perú y en América Latina una crisis, lo que le llamamos una crisis de aprendizajes, en el sentido que si bien la mayor parte de niños están en la escuela, particularmente en primaria, no necesariamente todos en secundaria, lamentablemente no están todavía todos los niños aprendiendo. Había habido mejoras durante los últimos 10 años, pero a pesar de esas mejoras todavía casi la mitad de los chicos no estaban teniendo los aprendizajes fundamentales al final de la primaria, por ejemplo. Y habían también deficiencias importantes en los aprendizajes en la secundaria.
Y encima de eso, encima, digamos, de una situación en la cual había una crisis de aprendizajes y además había mucha desigualdad en la calidad de la educación que recibían nuestros niños, dependiendo de su nivel de ingreso, dependiendo de si era urbano o rural, dependiendo de distintos factores, a pesar, encima de esos niveles, digamos, que estaban muy por debajo de lo deseado y encima de la desigualdad que existía, tuvimos la pandemia. Y la pandemia ha generado en muchos países, lamentablemente más marcado en el Perú que en otros países, una grave pérdida de aprendizaje, porque básicamente muchísimos chicos, la gran parte de chicos han estado casi 2 años completamente desconectados del sistema escolar. Esto lo vemos no solamente en el Perú, lo vemos en muchos países de América Latina, lo vemos en Asia del Sur, lo vemos en otros países como Filipinas. Entonces no es un fenómeno solamente del Perú. No son todos los países, pero sí hay un grupo importante de países de ingreso medio, como el nuestro, en los cuales son 2 años de desconexión completa, que entonces agregan a la crisis que ya estábamos viviendo. Entonces, si ya estábamos viviendo una situación en la cual era urgente enfocarse en los aprendizajes de los chicos, ahora esa urgencia es muchísimo mayor, ¿no? Y ya no solamente estamos en una situación en la cual hay que mejorar la calidad de la educación, sino que además hay que recuperar esos aprendizajes perdidos durante estos 2 años. Hay algunos chicos que tuvieron algún enganche educativo a través del Zoom, Internet, de engancharse con sus profesores, pero eso ha sido solamente los chicos que tenían mayores ingresos. Entonces, han sido los chicos que estaban en hogares, que tienen internet, que tienen una conexión de banda ancha, que tienen una computadora para ellos, un espacio donde trabajar, libros, apoyo de sus padres, etcétera. Pero eso es la minoría. Eso lamentablemente es la minoría de chicos. La gran mayoría de chicos ha sufrido muchísimo, y entonces es una situación ahora urgente, de no solamente enfocarse en la crisis que ya vivíamos, sino en recuperar los aprendizajes que se han perdido durante los últimos 2 años. Y esos aprendizajes, señor Saavedra, están vinculados también con lo que los maestros aprendieron propiamente, ¿no? ¿Cómo podemos revalorizar el rol del maestro en el Perú, ¿no? Que es además probablemente uno de los oficios, una de las profesiones más loables. Si alguna trasciende a la sociedad es justamente la de los maestros, pero parece que todavía no logramos esa valorización social, que no solamente tiene que ver con el tema salarial, como lo hemos dicho, que es importante, sino que en sí mismo, socialmente, se pueda valorar. ¿Cómo hacemos? Mira, ese punto es en realidad el punto fundamental, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer para mejorar la educación, los materiales tienen que ser mejores, el currículum tiene que estar, los materiales tienen que estar alineados con el currículum, la infraestructura tiene que mejorar, tenemos que cerrar la brecha digital. Hay muchas cosas que hacer en educación, pero ninguna de esas inversiones que menciono van a tener un impacto sobre los aprendizajes si no nos enfocamos en el factor humano de la educación. La educación finalmente es la interacción entre estudiante y maestro, es la interacción en la comunidad educativa. Aprendizaje, educación es interacción, y entonces el factor fundamental de la calidad de educación, de la calidad de un sistema educativo, es la calidad de los maestros. Muchas veces se ha hablado de que con la tecnología podemos hacer mucho, podemos digamos, avanzar más rápido, y eso es cierto, la tecnología puede ser extremadamente importante, pero siempre va a ser importante para apalancar al trabajo del maestro. Entonces, si no estamos en una sociedad que valore la profesión docente, entonces básicamente es una sociedad que no va a poder avanzar. Digamos, esa es una lección social. Los países que tienen sistemas educativos buenos o razonables, sistemas educativos en los cuales le dan oportunidad a todos los chicos, son sistemas educativos en los cuales la sociedad, la profesión de maestros, ¿no?, es valorada por la sociedad. Y si eso no se logra, es muy difícil tener un sistema educativo de alta calidad. Y valoración social, a veces uno piensa, bueno, hay que pagarle más a los docentes. Por supuesto, ¿no? Tiene que ver con el factor salarial y de beneficios sociales, pero no solamente es eso, es por un lado, efectivamente hay que retribuir mejor el trabajo del maestro, pero por otro lado hay que mostrar que es una carrera que es exigente, que tiene que ser retadora, que tiene que ser difícil, que entrar a una universidad para ser docente debe ser muy complicado, que acabar la carrera docente debe ser complicado, y que ingresar a la carrera pública debe ser complicado, y que el desarrollo profesional de los docentes cuando están en la carrera tiene que ser muy exigente. Entonces son los dos elementos al mismo tiempo, ¿no? Tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber exigencia, y al mismo tiempo, ¿no?, tiene que haber una mucha mayor retribución.
Eso es lo que configura una carrera docente bien valorada por la sociedad. Claro, y más o menos algo de eso se comparte en el libro y usted habla de su experiencia mencionando que sí hay profesionales jóvenes que se comprometen con una función trascendente que es la educación. ¿Cómo buscar a esas personas? Usted nos ha dado algunas pistas. Tendría que ser exigente, intelectualmente exigente y obviamente también tendría que tener una proyección en el tiempo. ¿Cómo convocamos a esa gente tan valiosa que usted menciona en su libro, ahora que justamente tendremos que empezar a redefinir la educación, que es esta, ¿no? Que ella es la pospandémica? Sí, mira, yo mencionaría dos elementos. El primero es en relacionado a los docentes mismos. Y efectivamente una de las reformas más importantes creo que ha sido en los últimos años, ha sido la reforma de la carrera docente a una carrera meritocrática. Una carrera en la cual es mucho más complejo entrar a la carrera docente porque hay una evaluación y es una evaluación complicada. La primera evaluación de ingreso a la carrera docente que nosotros hicimos en el 2000, a finales de 2014, fueron casi un poco más de 200.000 profesores que aplicaron, digamos, para ser docentes. 30.000 pasaron la primera fase de evaluación y luego solamente 8.000 fueron contratados. O sea, 8.000 de 200.000. Eso es una excelente señal, porque eso muestra que, bueno, efectivamente, se puso una vara alta, muchos no pasaron esa vara, pero de los que los que pasaron esa vara, efectivamente ingresaron a la carrera docente. Y eso es lo que tenemos que hacer. En ese momento, me acuerdo cuando ingresaron esos 8.000 docentes en el año 2014, en realidad habían 20.000 plazas, pero no hubieron 20.000 profesores que cumplieran todos los requisitos para entrar a esas plazas. Bueno, entonces solamente contratemos como docentes permanentes, ¿no?, a los que efectivamente pasaban esa valla. Y yo creo que eso era muy importante, ¿no? Ese nivel de exigencia. Lo mismo se hizo con los directores. Cuando se contrataron 15.000 directores por primera vez de manera meritocrática, fue una selección compleja, pero eso es lo que tenemos que hacer, poner a los mejores al frente de nuestros niños y efectivamente tener un proceso complicado y exigente, ¿no?, de selección del factor humano. Por otro lado, estaba también el talento que viene a trabajar en la gestión del sistema educativo, ¿no? Y hay muchísima gente que trabaja en el Ministerio de Educación, en las UGELes, en las direcciones regionales. Y ahí es donde también, y eso es un mensaje del libro, como tú mencionabas, es que hay muchísima gente comprometida con el servicio público, ¿no? Y que vino a trabajar al ministerio. Yo me crucé con muchísima gente, muchísimos de ellos jóvenes, ¿no?, que tenían realmente una pasión por el servicio público, ¿no?, una pasión por estar, por comprometerse y por entender que si estaban ahí era porque tenían la capacidad de cambiarle la vida a la gente, ¿no?, de cambiarle la vida a un niño, a un joven, a un profesor, a un padre de familia. Cosa que efectivamente se puede hacer en el servicio público, que es un servicio de muchísima responsabilidad. Y había mucha gente que entraba al sector público con ese sentido de compromiso y con ese alto grado de responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que seguir manteniendo. Hablemos de algunas contrarreformas, reformas, en fin, según cómo se vea, señor Saavedra. Y es que en verdad en el Perú el asunto de la educación universitaria es un problema, y si comparamos otros países, por ejemplo Alemania en Europa, el modelo universitario se complementa con otras opciones que, por ejemplo, pueden terminar siendo una respuesta al hecho de que hoy día ya no tenemos tantos maestros como nos estaban comentando en los minutos anteriores Paul Neira y Quilla. No hay vocación, pero también es un poco complicado también la formación universitaria. ¿Qué reformas se tienen que hacer para que el mapa de opciones de nuestros jóvenes no solamente sea la universidad, que está bien que haya, pero que también hayan otras formaciones complementarias más técnicas? Yo decía el caso de Alemania, 50% de los alemanes ha estudiado una carrera técnica que le permite entrar al mercado laboral prontamente y que le satisface también sus necesidades. ¿Cuáles son esas reformas que todavía están pendientes? ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, sí, efectivamente ahí hay reformas pendientes. Yo creo que se avanzó en la reforma universitaria en términos de mejorar la calidad a través del establecimiento de pisos mínimos para asegurarnos que las universidades que hayan sean universidades que tengan un mínimo nivel de calidad. Eso es algo que lo que se ha avanzado. Efectivamente hay universidades que se cerraron o programas que no se abrieron como consecuencia de poner una valla mínima en la educación universitaria. Eso es un primer paso y era importante. Todavía, en verdad, ahí hay que seguir avanzando
no solamente en mantener un piso mínimo, en verdad el piso mínimo debía de elevarse, ¿no? Porque, acuérdate, la reforma universitaria en verdad era establecimiento de un piso básico para asegurarnos que no hubiera universidades de mala calidad, pero todavía no se estaba buscando la excelencia. Nosotros tenemos que buscar la excelencia en la educación universitaria. Simultáneamente, como tú dices, hay que seguir invirtiendo más en la educación superior tecnológica, en la educación vocacional, pero un punto muy importante es que no deben verse como dos carreteras que nunca se unen, como una lección que tiene que tomar el joven a los 17, a los 18 años, que es o voy a la universidad o voy a una carrera técnica y tengo que escoger alguna de esas dos cosas y eso va a ser mi elección para toda la vida, ¿no? Eso no va a ser así, en verdad. Los jóvenes de ahora en adelante, en verdad ya no va a ser como era antes, que simplemente uno iba a la universidad o al instituto o tenía una carrera técnica y de ahí ya no volvía a tener ningún enganche con el sistema educativo. Ya no va a ser así. La gente va a tener que tener muchos enganches durante su vida laboral con el sistema educativo. Y en verdad tienen que ser, el mundo universitario y el mundo técnico deben ser como dos carreteras que se enlazan. Y que un chico puede decir, bueno, ahora quiero, en verdad quiero una carrera técnica o una carrera corta, y después quizás me animo y voy a la universidad, o si no lo contrario, ¿no? Irse de la universidad a una carrera técnica. Tiene que haber una frontera mucho más porosa entre el mundo universitario y el mundo de carreras técnicas. Tiene que ser un solo ecosistema, ¿no? En el cual el chico puede navegar de una cosa a otra, y además teniendo en cuenta que habrá una oferta mucho más rica y mucho más compleja de educación postsecundaria, ¿no? Existen microcredenciales, cursos muy pequeños, existe certificación de lo que uno aprende en el trabajo. Entonces, existe la educación ahora híbrida, a distancia. Entonces, hay mucha variedad en la oferta, ¿no? Y tenemos que buscar un sistema en el cual toda esa oferta sea parte de un mismo ecosistema. Estupendo. Muchísimas gracias, señor Saavedra, por haberse conectado con nosotros desde allá a través de la tecnología, y estoy segura que tendremos ocasión de seguir ahondando en estos temas en siguientes oportunidades. Hasta entonces. Muchas gracias, Maite. Bueno, y agradeciéndole al señor Saavedra otra vez, los quiero dejar con un informe que da cuenta de uno de estos maestros esforzados, curiosos, innovadores. Uno está en Huancavelica, él se llama Gerson Ames y además es un maestro fuera de serie. Vamos a ver ese informe y después volvemos. Es un talentoso maestro que enseña matemática con las avanzadas tecnologías de la información y comunicación. Su compromiso con la sociedad y sobre todo su pasión por la educación lo han encumbrado como uno de los mejores docentes a nivel nacional. Gerson Ames Gaspar, natural de la ciudad de Huancayo, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nunca desistió por hacer realidad sus sueños, a pesar de las adversidades que afrontó en su época de formación académica. Actualmente labora en la institución educativa Daniel Hernández de Pampas, en Huancavelica, localidad que se ubica en la zona del Braen. El territorio tiene muchas dificultades, pero no fue excusa para salir adelante y ganar concursos que le permitieron obtener materiales tecnológicos y didácticos para los alumnos. El 2007 llegó a la ciudad de Pampas y se motivó al trabajar con pequeños que mostraban optimismo por salir adelante. Hay que cambiar la manera de enseñar para tener otros resultados, y es lo que dice, ¿no? Una innovación constante, una innovación perenne con ellos, atendiéndolos de manera diferenciada, ¿no? Y eso cala bastante en ellos y hace que pues te recuerden, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el 2016, 17 ha ido siendo reconocido por la sociedad. Gracias al premio que obtuvo al ganar un concurso del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP, implementó un laboratorio de matemática en el que pone en práctica su método Ruwaspayachani, frase en quechua que significa aprendo haciendo. Bueno, este ambiente educativo, como ustedes ven, está compuesto por pirámides holográficas, ¿no? Que son, proyectan hologramas en 3D, donde los estudiantes interactúan, pueden trabajar la matemática, pueden ver cosas en situaciones reales, ¿no? Con los colores que te brinda un holograma en 3D. También está implementado con un proyector interactivo, que es ese que estamos viendo aquí, que convierte a la pizarra en una tablet. El sofisticado laboratorio cuenta con todas las herramientas tecnológicas para un aprendizaje dinámico.
A nivel nacional es el primer laboratorio holográfico, no conozco otro, es el primero aquí en Pampas, Tayacaja, en esta institución Daniel Hernández, y bueno, esperemos que no sea la única, sino que pues los maestros se motiven y pues crean sus aulas holográficas, y por qué no, nosotros estamos también dispuestos a compartir estas experiencias y llevar estas pirámides a diferentes instituciones educativas del Perú. Con los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria, construyeron la primera etapa de un huerto biodegradable con material reciclado. La segunda fase de este proyecto será completado este año con la participación de los estudiantes. Por estas iniciativas, el director del plantel donde labora Gerson Ames reconoció la contribución del destacado docente. Es pues un orgullo tener un maestro de esta calidad, ya que nuestra institución educativa pues es el emblemático de toda la provincia de Tayacaja. Entonces, de todas maneras, el profesor tiene pues ya ganador de varios concursos también a nivel nacional, con el cual pues tenemos implementado un taller netamente, que es un laboratorio de matemática. Los alumnos se muestran emocionados de tener a Gerson Ames como profesor. La primera vez que veo en este colegio de Daniel Hernández de Salas. ¿Qué te pareció? Muy bonito. ¿Se aprende? Sí. Rapidísimo. Sí. Más fácil también de comprender todas las cosas. En un futuro yo quisiera ser un gran médico cirujano y también ser un gran popular o tener muchos conocimientos, ser conocido en el país tanto como el profesor y diferentes profesionales. Mejorar el quehacer educativo es una constante para Gerson Ames. Él espera que los maestros, sobre todo de aquellos que trabajan en los lugares más recónditos, sigan aportando para el desarrollo del país. Nos queda a los maestros seguir innovando, salir de la caja, queda a los directores, a los directivos, ejercer ese liderazgo pedagógico. Queda al Ministerio de Educación pues seguir promoviendo estas buenas prácticas, reconocer a los maestros que pues sí, en esa lejanía damos todo de nosotros, y que también las autoridades locales, regionales apuesten por la educación. Quizás es la única actividad que nos va a sacar del subdesarrollo. En el 2017, Gerson Ames fue ganador del concurso Buenas Prácticas Docentes que organiza el Ministerio de Educación. También fue ganador regional y finalista nacional del premio Maestro que deja huella. Y el año 2019 fue nominado al Global Teacher Prize, considerado el Nobel de la Educación. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer diálogo abierto. Nos vemos mañana y si le gustó, like. Adiós.